vamos a aprender a hacer, lo que os voy a enseñar es cómo se hace el patrón de la manga mariposa, ¿vale? He elegido esta manga porque vamos a ver qué se puede hacer sabiendo hacer una única transformación, cómo nosotros podemos ir haciendo diferentes cosas y podemos ir haciendo lo que queremos. En esta parte no os voy a adelantar más, ya iremos viendo. Ya sabéis que siempre digo que lo más importante es entender lo que estamos haciendo y verlo, ver representado en cómo quedaría en la prenda final, en este caso en la manga final, ¿vale? Entonces es lo que vamos a tratar de buscar en esta clase. Para empezar, siempre sabéis que os pongo en qué tablas de medidas trabajo yo el patrón que hacemos. En este caso he elegido las mismas que el patrón base de la manga, ¿vale? De la clase que hicimos con el patrón base de la manga, ¿vale? Por recordar muy brevemente, hay algunas medidas que de dónde las sacamos. Recordemos que las sacamos del patrón base del cuerpo, ¿vale? De nuestro patrón, el patrón que va a ser de la prenda final, ¿vale? La profundidad de sisa tenemos que medir uniendo los dos hombros y entonces esa línea recta, eso será la profundidad de sisa, ¿vale? Los centímetros que nos dé. Y el largo de la sisa tenemos que medir por una parte el lado de la espalda, por otra parte el delantero, ¿vale? Y sumarán el largo de la sisa, ¿vale? Con el metro, aunque lo haremos mejor porque así podemos irlo curvando, y tomamos las dos medidas. Entonces ya podemos empezar a trabajar nuestra manga, ¿vale? Porque lo primero que hay que hacer al hacer cualquier transformación es el patrón base, ya sabéis. Siempre se parte de ese patrón base y luego a partir de ahí se va trabajando. Sí que es cierto que depende de qué transformación vayamos a hacer, no es necesario llegar hasta el final, por así decirlo, del patrón base, ¿vale? En este caso, como la manga mariposa lo que vamos a hacer es dar un volumen, sí que nos tenemos que marcar, bueno, la línea de codo. No sería necesario en esta primera transformación que vamos a ver, pero yo sí que os recomiendo que la marquéis siempre para saber en qué altura está cada parte, ¿vale? Y además así veremos luego lo que os digo, otra transformación, otro tipo de manga. La pinza de codo, como va a ser una manga ancha, no la necesitamos, ¿vale? Y en este patrón, nosotros las líneas de la manga las tiramos rectas, ¿vale? Os lo voy a mostrar en el patrón. Vamos a cambiar la cámara, ya veis que vamos a ir cambiando. ¿Vale? ¿Veis ahora el patrón? ¿Vale? Lo que hemos hecho, que los voy a resaltar más, nuestras líneas de la manga, ¿veis? Esta y esta. Lo que hemos hecho es, escuadrando, tirarlas rectas. No es que sea estrictamente necesario, pero sí que es cierto que en una transformación como es la de esta manga, nos va a ayudar a realizar mejor la transformación, ¿vale? Y yo lo que voy a hacer, para tener siempre presentes cuáles son nuestras líneas, es marcarme también bien el final, ¿vale? ¿Lo veis bien? Pues este va a ser el patrón del que vamos a partir para hacer la manga mariposa. Vale. Vale, entonces ya tenemos el patrón de nuestra manga, que si lo tenéis en casa hecho, os aconsejo que vayáis haciendo paso a paso conmigo la transformación, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer dibujar las líneas en corte vertical, ¿vale? Ya sabéis que el número de líneas que dibujemos va a depender del volumen que queramos dar. Si queremos dar mucho volumen, es mejor hacer más líneas, hacer 8 o 10 líneas, pero en este caso vamos a hacer simplemente 4 líneas, ¿vale? De manera que tenemos 6 trozos para expandir, ¿vale? Ya sabéis que se pueden hacer más dependiendo siempre del volumen que queramos dar. ¿Por qué? Porque recordar que no se puede abrir, ahora lo iremos viendo, pero no se puede abrir demasiado para que no quede deforme, ¿vale?
Vamos a dibujarlas y ya vemos que luego tenemos que cortar las líneas, pero no tenemos que separar nuestro patrón. Estoy dando cuenta que aquí en el dibujo me he quedado corta. Hay que tirar las líneas a lo largo de toda la manga, ¿vale? Vamos a cambiar la cámara y volvemos. ¿Vale? En este caso, como vamos a partir cada mitad de nuestra manga en 3 trozos, ¿vale? Lo que haremos, voy a marcar también la línea central bien para que la veáis. Vale. Lo que vamos a hacer es medir de D a C para saber esta medida, para dividirla en 3 partes iguales, ¿vale? Y lo mismo de C a E. Ya sabéis que este es un patrón, el que yo he hecho es un patrón a escala, entonces mis medidas siempre serán pues, más o menos la mitad de las vuestras, ¿vale? A escala quiere decir que yo he hecho un patrón de manera proporcional, pero más pequeño en este caso, ¿vale? Vale. En mi caso mide 8, entonces como lo quiero dividir en 3 partes iguales, vamos a dividirlo en 2,6. Y me marco. En el caso del delantero, como mide un poquito menos, lo voy a dejar en 2,5. Vale. Ya tenemos marcado. Espera, lo voy a acercar un poquito más. De todos modos, si no, luego lo pasaré a Pilot para que veáis las rayas que estoy haciendo ahora, ¿vale? Decirme cualquier cosa. Ahora lo que tenemos que hacer es escuadrar con nuestra línea de cada una de las medidas que hemos dado, ¿vale? Recordad siempre que es importante escuadrar. ¿Vale? Y ahora cada una de las líneas que hemos hecho, que van a ser nuestras líneas de corte, las alargamos de manera que cojan desde el principio del patrón, la sisa, hasta el final de la manga. ¿Lo estáis haciendo conmigo? Vale. ¿Veis? Ya tenemos nuestro patrón con las líneas de corte vertical ya dibujadas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer ahora? Tenemos que recortar, pero no separarlas, ¿vale? Esto quiere decir que recortaremos, pero dejaremos siempre unido nuestro patrón en la parte de la sisa por unos milímetros, ¿vale? Esto es importante para no perder ni la forma final de la sisa ni el largo, ¿vale? Para no perder esa forma, si no nos costaría mucho encajarlo bien. Lo que voy a hacer también es cortar ya la forma de la sisa entera, ¿vale? El patrón, para que vosotros podáis ver realmente lo que estamos haciendo luego. Vale. ¿Lo estáis haciendo a la par? Recordad que es interesante que conforme yo voy haciendo el patrón, vosotros vayáis haciendo lo mismo, ¿vale?
Bien, pues seguimos recortando. Yo os aconsejo que también os recortéis el patrón entero, ¿vale? Porque así ahora vamos a ver bien la transformación que estamos haciendo, ¿vale? Entonces recortar toda la silueta de nuestra manga y luego pasaremos a recortar las diferentes líneas de corte que acabamos de dibujar. Me dice Marieta que ya ha hecho este patrón esta mañana. ¿Qué tal te ha salido, Marieta? Ahora lo iremos viendo, pero vamos, ¿te ha resultado fácil? Hasta ahora bien, vale. De todos modos, a lo largo de la clase me vas diciendo si hay alguna cosa que no te quede clara y me cuentas qué tal te ha salido conforme vayas viendo la clase, ¿vale? Vale. A ver, que como os digo, se me hace la mesa pequeña. Vale, tenemos el patrón recortado, pues lo que hablábamos. Ahora hay que cortar las líneas, pero no separarlas, ¿vale? Recordar, cortamos desde abajo y a la línea de sisa dejamos un par de milímetros, ¿vale? Me dice Marieta que le ha resultado fácil este modelo. Vale, luego al final de hacer la manga voy a enseñar una variedad que se podría decir que es una variedad de esta transformación. Vale. Seguimos. Que no os dé miedo cortar el patrón, ¿vale? Cuando hay que cortar, ¿verdad? Parece de primeras que estamos estropeando nuestro trabajo, pero no, le vamos a dar forma enseguida. Y nos queda una. Lo voy a dejar preparado, pero realmente así es como vais a ver bien lo que estamos haciendo en cada momento, ¿vale? Y como lo estáis haciendo a la par conmigo, así también os doy tiempo. Así tenéis que tener ahora vuestro patrón, ¿vale? Todas las tiras y unido en la parte de arriba, con cuidado de que no se nos separe, que no se junte igual. ¿Vale? ¿Habéis llegado todos a este punto? Pues vamos a seguir, que me voy ubicando. Vale, pues ya hemos hecho. Vamos a cambiar cámara y vamos a ver qué más tenemos que hacer. Vale, ya hemos llegado hasta aquí, ya hemos recortado las líneas sin separarlas, recordad que nos quedan unos flecos ideales y vamos a ver qué hay que seguir haciendo. ¿Vale? Es importante mantener la línea de centro vertical, ¿vale? Y tenemos que ir abriendo en abanico cada uno de los trozos. Vamos a ver qué quiere decir cada una de estas instrucciones. Cambiamos y vamos a ello. Os muestro siempre las instrucciones para que cuando vosotros hagáis vuestros apuntes podáis poneroslo también todo paso a paso, ¿vale? Que yo creo que es muy cómodo. Vale, nos han dicho, hay que mantener la línea de centro vertical. La línea del medio de nuestro patrón, que nos indica la parte central, es la que va a ser nuestro referente. A ver si no se me separan las partes. Entonces, yo os aconsejo siempre, aunque no haya mayor problema, que el papel que utilicéis para las transformaciones sea papel maché más oscurito. De todos modos, no hay problema, ¿vale? Yo sí que aprovecho en las clases para el papel marrón para que realmente podáis ver bien lo que estamos haciendo, ¿vale?
¿Yo qué me voy a hacer? Como tengo que mantener mi centro vertical, me voy a dibujar mi centro vertical en el papel, ¿vale? Me voy a trazar una línea. Y esta va a ser mi línea de centro del patrón. Y entonces voy a coger en mi patrón y voy a hacer que coincida la línea que he dibujado de centro con la línea que es la línea central del patrón, ¿vale? Y me lo pego arriba. La parte que hemos dejado sin recortar, esos 2-3 milímetros, lo voy a recortar, ¿vale? De manera que yo ahora ya, ¿veis? Puedo ir jugando con mi patrón. Ya tenemos que abrir en abanico los trozos. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a empezar a dar volumen a nuestra manga, ¿vale? Vamos a ir separando los trozos. ¿Qué es importante? A ver. Yo creo que así bien, si no me vais diciendo. ¿Qué es importante? Recordar que hemos partido nuestro patrón en 6 trozos. Entonces, esta técnica es para no darle excesivo volumen a la manga, ¿vale? Si nosotros quisiéramos darle más volumen, recordar que habría que hacerle más trozos, partir en más trozos nuestro patrón. ¿Yo qué truco utilizo? Que la apertura no sea mayor de cada uno de los trozos de la medida de los trozos que tienen, ¿vale? En mi caso, como eran 2,5, 2,6, voy a hacer la apertura de cada lado a 2,5. Entonces, empezamos. Como nuestra línea de centro va a ser la que nos va a orientar, ¿vale? El primer trozo vamos a medir desde la esquina. Espera, hago un poquito más de hueco. Desde la esquina hasta la línea que acabamos de dibujar, ¿vale? Iremos abriendo, iremos midiendo que sea la medida que queremos. Voy a poner para que no se me muevan, ¿vale? Yo he dicho que voy a hacer una apertura de 2,5, entonces una vez que tenga marcado los 2,5 con esta línea central que me he marcado a la esquina del trozo inicial, ¿qué voy a hacer? Lo voy a pegar, ¿vale? Y ya tengo uno. En la línea central tenemos que abrir hacia un lado la medida y hacia otro lado lo mismo, ¿vale? Porque si no deformaríamos la manga. Recordad que como este es el centro, es como si hubiera un espejo, ¿vale? Entonces, lo mismo. Es muy importante que todas las aperturas midan también lo mismo, ¿vale? Porque si no, estamos deformando también el patrón. Es lo único quizá que haya que estar más pendiente en la transformación que estamos haciendo hoy. Nos preparamos celo, lo podríamos hacer también con pegamento. Lo que pasa es que yo creo que ahora al inicio utilizar pegamento casi os va a dificultar más la tarea. Vale, ya tenemos comenzado, entonces ahora lo que vamos a hacer es seguir, ¿vale? Seguimos hacia un lado y hacia otro de nuestro patrón, lo mismo, medimos la misma medida que hemos medido hasta ahora, en las aperturas que ya hemos marcado. Y vamos asegurándonos lo que va a ser nuestro nuevo patrón. Vale, ya tenemos un lado, pues ahora vamos hacia el otro. Y nos falta el último trozo. Por marcar. Ya está. ¿Vale? ¿Lo veis? Ya tenemos nuestro patrón
con la apertura hecha de manera igualitaria, ¿vale? Cada uno de los trozos, recordad que mide lo mismo. Y si quisiéramos dar volumen, recordad que hay que hacer más, de manera que salgan más trozos. Vale, habéis llegado hasta aquí lo entendéis todo. Vale, ¿qué es lo siguiente que hay que hacer? ¿Lo entendéis hasta aquí? Vale, ¿ahora qué tendremos que hacer? Muy bien, Marieta. Ahora lo que tenemos que hacer es redibujar nuestro patrón. ¿Qué quiere decir esto? Yo en este momento ya sí que, si lo estáis haciendo con celo, lo que os aconsejo que hagáis es que os vayáis asegurando, ahora que ya tenéis marcadas las aperturas, para que no se os mueva y no se os abombe mucho el patrón, de manera que os resulte más fácil trabajar con él. ¿Vale? Vale. Y como bien me ha dicho Marisa, lo que tenemos que hacer es redibujar. ¿Eso qué quiere decir? Si nosotros ahora simplemente unimos, van a quedar un montón de picos, ¿vale? Entonces, tenemos que ir uniendo primero nuestra forma del patrón, pero tenemos que darle una forma, ¿vale? Armónica. Eso quiere decir que nos tenemos que asegurar de que no queden ningún pico. Ya veis que esto hay que hacerlo sin miedo. ¿Vale? Ya tenemos nuestra forma de abajo de la manga dada. Y aquí también habrá que redibujar un poquito el patrón, porque si os dais cuenta, al haber abierto se nos han quedado piquitos, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es lo mismo. Simplemente asegurarnos de que nuestra forma de la sisa vaya a ser armónica, ¿vale? Que no haya picos. Y con esto ya tenemos el patrón de la manga mariposa. ¿Vale? ¿Qué voy a hacer ahora? Os lo voy a recortar para que nosotros veamos qué es lo que hemos hecho, ¿vale? Para que vosotros realmente, al hacer este patrón, veis lo que estáis haciendo. ¿Vale? Entonces es lo que vamos a ver ahora. Voy a hacer el resultado final del patrón. Y os voy a hacer lo que os hago siempre, que yo creo que es muy visual. Voy a quitar el papel para que no me moleste. Podéis hacer aquí para que no se suelten también, si queréis. Lo voy a hacer porque si no, con lo que os voy a hacer ahora igual se me suelta el patrón. Y lo mismo voy a hacer en este lado. ¿Vale? Para que no se me despegue.
y recortamos nuestro patrón terminado. Nuestra línea es la que hemos redibujado sin picos, ¿vale? ¿Habéis llegado hasta aquí? Y veis, aquí tenemos nuestro patrón de la manga mariposa terminado, pero vosotras realmente os imagináis cómo queda esto. Vale, pues es lo que vamos a ver ahora, ¿vale? Vamos a imaginarnos que ya es el resultado final para que vosotras seáis capaces de visualizar ese volumen que le estamos dando. Lo mismo de siempre, recordar que mi patrón es más pequeño porque lo he hecho a escala, ¿vale? Lo que vamos a hacer es unirlo. Al principio yo os aconsejo que si en algún momento necesitáis, hagáis también esto que os hago yo, ¿vale? Para que veáis lo que estáis haciendo siempre. ¿Vale? Espera, os lo voy a enseñar con la otra cámara que se va a ver mejor. A ver si me va a despegar. No le he cambiado. Ahora. Vale. Mirad. ¿Veis? Lo que hemos hecho en esta manga, ¿veis? Le hemos dado esa forma de campana, le hemos dado más volumen aquí. ¿Vale? Esto es como quedará luego en la tela final. ¿Veis que tiene mayor volumen? Que es más amplia esta parte que esta. Pues eso es lo que acabamos de hacer. ¿Vale? ¿Qué vamos a ver ahora? Ya tenemos la manga mariposa, pero ¿os habéis fijado en el dibujo del libro? ¿No hay algo que se os haya hecho extraño? Si os fijáis en el dibujo del libro, ¿vale? En realidad no corresponde la imagen que han hecho con el patrón que se hace, ¿vale? Aquí os he puesto las diferentes variedades que podemos encontrar. La que hemos hecho es esta, ¿vale? Ya me disculparéis que no he encontrado en manga larga, con menor volumen, pero la que hemos hecho es esta. Depende del tejido que nosotros pongamos a esta prenda final, a esta manga final, quedará más como la imagen o quedará más como en el patrón más tiesa, ¿vale? Pero os quería enseñar un par de variedades, que una es la imagen del centro que veis, podríamos llamarla o manga mariposa desde codo o manga campana. Y por otra parte os quiero enseñar, si os fijáis en esta imagen de aquí, que es lo primero que vamos a ver, ¿veis que no tiene el mismo largo la manga en el bajo? ¿Sabríais vosotras cómo hacer esto? ¿Sabéis decirme cómo conseguirlo? Venga, ¿creéis que podríais hacer una manga que tuviera el puño, la manga desigual? Si os habéis dado cuenta, las mangas mariposa, las mangas campana, hay en algunos casos, como la imagen que vemos aquí en medio, es igual en el bajo de la manga y hay otras imágenes que no. Vale, Gemma ya me dice que lo que tendremos que redibujar diferente exactamente es el contorno del bajo de la manga. Vale, Sara, perdona, estamos ahora, sí, vas bien orientada, pero vas con la manga que vamos a ver luego, ¿vale? La del medio. Ahora simplemente os voy a enseñar cómo conseguir el efecto del bajo de la manga, ¿vale? Voy a quitar esto para que veáis entre a la cámara. Vale, si nosotros queremos que el bajo de la manga no sea igual, tenemos dos opciones, hacerlo en pico o hacerlo en redondo, ¿vale? Vamos a hacerlo en pico para que veáis lo fácil que es. Lo podéis hacer en la manga transformada o también podréis hacerlo antes de la apertura. Realmente
Yo os aconsejo que lo hagáis en la manga transformada, porque ya estamos viendo el volumen del... Un bajo desigual de la manga estamos haciendo, Marieta, ¿vale? Simplemente tenemos que redibujar nuestra nueva línea donde queramos. Vamos a hacerla en pico, que así yo creo que lo veréis bien. Espera, voy a hacerlo más grande, todo lo que me da el papel, que me ha dejado este preparado para enseñaros esto. Y entonces, ¿vale? Vamos al centro. En este caso el pico lo estamos haciendo que coincida con la línea de hombro, ¿vale? Pero en esta parte, o sea que será aquí donde vamos a hacer en nuestra manga un pico que nos llegue, que no es que sea más largo. Podríamos hacer varios picos, podemos hacer curvas, dar un volumen desigual, ¿vale? ¿Veis que lo he hecho en pico? ¿Queréis ver cómo va a quedar? Vamos a ello. Vamos a recortar nuestro patrón. ¿Os habíais planteado que podéis hacer ya vuestras transformaciones sin miedo? Esto me gusta enseñaros en qué queda finalmente, porque luego, una vez que vosotras veáis lo que estáis haciendo, es pensar qué queréis hacer y llevarlo al papel, sin miedo. En el momento que se le pierde el miedo al patronaje y se ve claramente en el cuerpo lo que estamos haciendo con cada línea, es en el momento que ya estáis preparadas para todo. Podríamos haber hecho ondas, podríamos haber hecho zigzag, haber hecho curva. En este caso, lo que sí que habrá que redibujar, que yo muchas veces ya lo hago directamente a la hora de cortar, es nuestra línea de sisa, ¿vale? Hay veces que cuando ya estamos acostumbradas ya lo hacemos sobre la marcha. Ya veréis que a vosotras os va a pasar enseguida, ¿vale? Recordad que todos estos piquitos, una manía, todos estos piquitos que se nos han formado, nosotros vamos a tener, ¿vale?, que redibujarlos. O cortaremos o crearemos una línea un poquito más fuera. Que me molesta tanto papel. Tenemos nuestro patrón terminado, veis que le hemos dado esta nueva forma. Vamos, ¿queréis ver cómo queda? ¿Visualizáis cómo va a ser el resultado de este patrón? Lo mismo se podría hacer luego con el bajo de una falda, de una chaqueta. Esto es imaginarse y perder el miedo. Vale, voy a cambiar la cámara y así os lo enseño. Mira, ¿veis? Ahora hemos hecho el patrón de la manga y ¿veis? Queda un pico. Y como esta es nuestra línea de hombro, donde hemos dado el mayor volumen, coincidirá con la parte de arriba de la mano con la parte del medio, ¿vale? ¿Veis la diferencia? Una manga con un bajo igual. Por ejemplo, se me ocurre, imaginaos que estáis construyendo un disfraz medieval.
Podría quedar muy bonito hacer esta forma, ¿vale? ¿Veis? Lo hemos hecho aquí en pico, pero os podéis darle la forma que queráis. Y ahora, ¿qué vamos a ver? Ahora, ¿os dais cuenta que la imagen del medio es diferente? ¿Sabríais cómo hacer el patrón de la manga campana? ¿Vale? Hay que fijarnos, en este caso, desde dónde queremos dar el volumen, ¿vale? Vamos a darlo desde codo, por ejemplo, desde la línea de codo, ¿vale? Como bien adelantaba antes Sara, entonces tendremos que abrir los pliegues, tendremos que hacer las líneas verticales y tendremos que abrir los trozos únicamente desde donde nosotros queremos dar el volumen, ¿vale? Entonces, voy a cambiar la cámara y vamos a hacerlo en un momento, ¿vale? Volvemos a partir del patrón base de la manga, ¿vale? Antes, ¿qué es lo que hemos hecho lo primero? Os lo voy recordando yo de voz. Hemos trazado las líneas, ¿verdad? Pero en este caso, si nosotros queremos, como en la imagen, que la parte hasta codo de la manga sea ajustada y donde venga el volumen sea únicamente hasta aquí y que esta parte de la manga no sea recta, esta parte nos la vamos a dejar igual. Y en el único desde donde vamos a escalar para trazar nuestra nueva línea que va a coincidir con un trozo va a ser desde la línea de codo, ¿vale? Que lo voy a marcar bien, que el lapicero. Voy a marcar también esta porque me parece que se ve un poco flojillo. Y ya está. ¿Bien? Y lo mismo en la parte de la espalda. Nuestro volumen queremos que vaya desde el codo, así que desde el codo es únicamente desde donde vamos a trabajar en este caso. ¿Vale? Y voy a remarcar la línea de codo para que la veáis bien. ¿Veis? Esta hemos dejado la línea original del patrón base de la manga y a partir de la línea de codo es desde donde ya hemos tirado recto, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a marcar los trozos, vamos a hacer esas líneas verticales de corte, ¿vale? Y lo mismo que en el caso de la manga mariposa, dependerá del volumen que queramos hacer, haremos más líneas verticales, haremos más trozos o menos. En este caso vamos a hacerlo igual, ¿vale? Entonces, lo primero, como tenemos que trazar 3 líneas aquí, como tenemos que hacer 3 trozos y 3 trozos, lo que vamos a hacer es marcarnos, medir primero la línea para ver en cuánto tenemos que hacer, ¿vale? ¿Estáis haciendo esta manga conmigo? Recordad que las medidas que me salen a mí son inferiores siempre a las que os hagan a vosotras porque mi manga está hecha a escala, es más pequeñita, ¿vale? Con las proporciones del patrón, pero más pequeña, ¿vale? En mi caso mide 6 centímetros, entonces vamos a dividirlo en 3 partes iguales, vamos a marcar 2. Recordad, ahora nos estamos basando en la línea de codo para esta transformación que estamos haciendo ahora. Lo mismo en la parte del delantero. Y en este caso, las líneas de corte las vamos a marcar únicamente a partir de la línea de codo porque es donde nosotros vamos a dar
nuestro volumen en esta transformación. ¿Vale? Ya está. Lo siguiente que teníamos que hacer era recortar y abrir, ¿verdad? Vale, pues para empezar vamos a partir nuestro patrón, porque nosotras en nuestro caso, la parte de la sisa hasta todo, queremos que nuestra manga sea igual que en el patrón base, ¿vale? Entonces, esta parte nos la dejamos aparte. Y ahora vamos a recortar desde el codo hasta el puño nuestro patrón. Vale, este es el trozo de nuestro patrón desde el codo hasta el puño. Ya tenemos hechas nuestras líneas de corte. Ahora, ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que cortar las líneas, pero recordar, no separarlas, ¿vale? Entonces dejaremos en la línea de codo, dejaremos unos 2-3 milímetros. Vale, ya tenemos preparado nuestro patrón para poder darle el volumen que queramos. Así que cogemos papel para dar el volumen. ¿Qué hacemos primero? ¿Cuál iba a ser nuestra línea, la línea que nos iba a marcar la nueva transformación, el nuevo patrón? La línea centro, ¿verdad? Pues, ¿qué hacíamos? Nos marcamos para tenerla siempre presente y os recomiendo, sobre todo al inicio, que la marquéis, ¿vale? Y esta línea, recordad que va a ser nuestra línea centro. Voy a subir arriba. Nos marcamos el patrón conforme a la línea centro, para no perder nunca el centro de nuestro patrón, y empezamos. Lo mismo. Muy bien, Marita, que veía ahora que me estabas diciendo. A la hora de abrir los trozos, ¿qué tenemos que recordar? Que siempre haya la misma medida en cada uno de ellos. Así que vamos rápido. Yo voy a poner una medida de 2 centímetros. En cada una de las aperturas. Y conforme vayamos teniendo la apertura, nosotros lo que vamos a hacer es ir sujetando nuestro patrón, ¿vale? Yo empiezo siempre para el centro y luego voy por cada uno de los lados. Ay, que se me atasca. Vale. Y seguimos. Primero por un lado, vamos a irlo marcando. Vale, ya tenemos un lado, vamos hacia el otro. Voy a preparar el celo. Y vamos al otro.
Lo mismo, siempre la misma medida de apertura, ¿vale? Si queremos darle más volumen, recordar hacer más líneas de corte. Separar en más trozos, por así decirlo, nuestro patrón para poderlo abrir más, darle más volumen. ¿Vale? Y ya lo tenemos. Vamos a asegurarnos, ¿vale? Para la hora de redibujarlo, ver realmente nuestra línea. No hace falta, pero así vosotras ahora al principio tendréis el papel más pegado, ¿vale? Y así veis realmente la línea anterior y podéis redibujar, ¿vale? Recordad que ahora lo que hacemos es redibujar. Simplemente lo que nos tenemos que asegurar es que esté redondeada nuestra forma, que no tenga picos, que coincida bien con las líneas, ¿vale? Y siempre llegaremos al punto del puño con el otro, ¿vale? Siempre es así que nos tendrá que coincidir, ¿vale? La terminación. Y ya tenemos nuestro patrón de la manga campana mariposa. Pero aquí ya me lo he preparado recortado porque ya sabía yo que el tiempo me iba a ir justo, ¿vale? Recordad que tenemos por un lado la manga desde codo hasta sisa sin transformar, incluso con más estrecha. Quiero decir más estrecha porque ahora hemos dado volumen, ¿vale? Parte del patrón base. Podríamos haberla hecho recta y que hubiera volumen en toda la manga, solo que a partir del codo hubiera más. Y aquí tenemos nuestra ampliación. ¿Queréis ver cómo queda? Venga. Vosotras visualizáis cuando hacéis un patrón realmente cómo queda en el final, aunque no os hagáis el montaje, vosotras sabéis lo que estáis haciendo. ¿Veis? Aquí tengo mi parte de la manga hasta codo, ¿veis? Que incluso es estrechita. Ya veréis qué chula queda esta manga, porque además en el patrón solo ya es tan visual. Pues eso es lo importante, Marieta, que vayas viendo lo que vas haciendo en los patrones, ¿vale? Y ahora lo que tenemos que hacer es unir nuestras dos partes de manga, que igual lo tenía que haber hecho lo primero, porque ahora me va a costar un poco más. En este caso lo que habrá que hacer es más muescas, ¿vale? Para asegurarnos que unimos luego cada punto de la manga en su sitio correcto. Vale. Ya la tengo, la he pegado un poco mal, pero suficiente. Vale, os voy a poner la otra cámara que yo creo que se ve mejor. Mira, ¿veis? Esto es lo que hemos hecho ahora. Tened en cuenta que este es un tamaño mitad, entonces todo lo que yo he hecho se vería el doble de grande. Quiero decir que el volumen también, ¿vale? ¿Veis? Hemos hecho una manga que es estrechita hasta la zona de codo y luego le hemos dado un volumen. ¿Vale? Tenemos por un lado la manga mariposa con un volumen equitativo en toda ella. Por otro lado tenemos una manga mariposa con un bajo desigual, terminando en pico en este caso. Y por otro lado, la manga campana. ¿Vale? Lo mismo, la manga campana también podríamos hacer en pico o una forma desigual en el bajo. ¿Vale? Vale, vamos a compartir la pantalla porque hemos hecho diferentes transformaciones. Hemos hecho las tres transformaciones que vemos más o menos en la imagen. ¿Vale? Hemos hecho un bajo de la manga desigual, una manga campana y una manga mariposa. Todo con una misma técnica se podría decir que lo hemos hecho, ¿verdad? Vale, pero mi pregunta, ¿qué nos está faltando? ¿Qué es lo que me ha faltado en todo momento en los patrones? ¿Sabéis decirme? ¿Habéis echado algo en falta?
Muy bien, Marita va orientada, Marita me dice muescas. Lo que os digo siempre, ¿vale? Afinar formas, eso quiere decir, ya no es solamente redibujar el patrón, nosotros nos tenemos que asegurar, voy a cambiar cámara, que lo vais a ver mejor, que donde nuestro patrón se une, esto es el puño, ¿vale? Lo que os decía, no queden picos, ¿vale? Entonces aquí le tendríamos que redondear la forma, ¿vale? Identificación. Tenemos que identificar nuestro patrón. Es un patrón de una manga larga, son las 3, son mangas mariposas y vamos a necesitar por 2, ¿vale? Ahí he puesto, veo que pone por 1, es por 2 porque son 2 mangas. Luego, la talla que sea, pecho, talla 40 o L, eso como la queréis identificar. Como bien me ha dicho Marieta, las muescas de referencia, tanto para montarlo, por ejemplo, si montamos esta manga, os recomiendo que tanto para unir la parte que le hemos dado el volumen con la línea de codo del resto de la marca, como cuando lo juntamos con nuestro patrón, ¿vale? Y añadir el centímetro de costura. Recordar que si queréis en el bajo, siempre se suelen añadir 2 centímetros, también depende de esa terminación que se le vaya a dar, ¿vale? Me pregunta Sara, la manga campana que acabamos de hacer. Si desde el codo se haría en una sola pieza, sí, igual que hemos hecho la manga mariposa únicamente en una pieza, donde damos el volumen, bueno, no sé si te estoy entendiendo bien, donde damos el volumen será una pieza, pero lo primero que hemos hecho, espera que tengo aquí, es separar nuestro patrón, ¿vale? Hemos dejado por un lado nuestro patrón, voy a cambiar la cámara. No sé si te refieres a esto, ahora me dirás. Por un lado hemos dejado ahora me veis, ¿verdad? Vale, ahora que no veía lo que estabais viendo. Por un lado hemos dejado del patrón base de la manga, desde sisa hasta la línea de codo, ya tal cual, ¿vale? Hemos recortado por la línea de codo y esta será una parte del patrón, ¿vale? Sí que es cierto que, claro, de la manga mariposa a la manga campana cambiará el número de patrones, ¿vale? Hemos cortado por la mitad nuestro patrón. Y en la línea desde codo hasta final de la manga es donde hemos hecho nuestras líneas de corte, donde hemos cortado y donde hemos hecho las aperturas, ¿vale? A ver, si no sería necesario cortarlo, creo que vas por ahí. Lo que pasa es que siempre va a ser más cómodo para trabajar con el patrón, ¿vale? Porque si no, la parte del resto yo creo que os va a incomodar mucho, sobre todo para ahora, para el principio. Yo os recomiendo cortarlo y luego unir. Eso, de todos modos, conforme vosotros os vayáis soltando, tenéis que decidirlo, ¿vale? Sí, también podrías redibujar el patrón en un solo. Lo que pasa es que yo para eso te aconsejo más que entonces no lo cortes, ¿vale? Si luego no queremos que haya costura, entonces te aconsejo que directamente no lo partas, ¿vale? Trabajas sobre él y lo redibujes, ¿vale? A ver, me estáis escribiendo, estoy viendo lo que me vais diciendo. Voy por partes. Vale. Eso era, ¿verdad, Sara? Vale, vamos a seguir viendo lo que me vais preguntando. Me pregunta Maida si también pueden hacer un volante. Claro, si tú quieres dar mayor volumen, lo que pasa es que yo te recomiendo que partas al inicio de las líneas, ¿vale? Porque si hacemos un volante, bueno, si le quieres dar mucho volumen, sí que es cierto que va a ser lo más cómodo, ¿vale? Estaba pensando en si os va a ser incómodo al principio o lo vais a ver bien. A ver, ¿qué me dice Gemma?
Vale, lo que me dice Gemma creo que viene a ser al hilo de lo que estaba contándole a Sara. Si nosotros dibujamos el patrón campana desde codo en un solo patrón, no cortaríamos, ¿vale? Todo lo demás lo haríamos igual. ¿Qué quiero decir con esto? Trabajaríamos esto y abriríamos pegado al resto del patrón, pero únicamente lo haríamos hasta la línea de codo, ¿vale? Luego tendríamos que redibujar porque toda esta parte del patrón se nos habría arrugado un poquito, ¿vale? ¿A qué te refieres a eso? Sí, creo que me estás diciendo lo mismo, Gemma, que el problema, sobre todo ahora al principio, que nos será más molesto trabajar cuando el papel se está arrugando, se está curvando y tal. Por eso yo os lo había mostrado en separado. Sí, en este caso, Gemma, lo que hemos hecho es nuestra línea de la manga hasta codo. La hemos respetado porque queríamos, lo que hemos hecho, lo que queremos es una manga que hasta codo vaya ajustada, ¿vale? Y luego es donde hemos hecho esta línea en recto, ¿vale? Porque es desde donde vamos a dar el volumen. Si nosotros quisiéramos que hasta codo nuestra manga fuera recta y luego dar mayor volumen, que hubiera volumen en toda la manga, solo que hasta codo de manera recta y luego ya mucho más volumen, entonces redibujaríamos toda la línea recta y el volumen lo daríamos únicamente desde codo, ¿vale? ¿Era eso a lo que te referías, Emma? Vale, perfecto. Pues nada, con esto hemos terminado la clase de hoy. Si se os ocurre alguna otra duda, irme diciendo. Y sobre todo espero que os haya ayudado a visualizar los patrones, a ver cómo aprendiendo una única transformación realmente estamos aprendiendo mucho más de lo que nosotras creemos, ¿vale? Siempre partimos del patrón base, pero yo siempre os digo, las transformaciones, si las vemos, ya somos capaces de hacer todo, ¿vale? De un modelo hemos hecho 3 y podríamos hacer muchísimos más. Simplemente es pensar qué queremos hacer, saber qué estamos haciendo en cada caso, cuándo estamos dando volumen, cuándo estamos quitando, cuándo estamos haciendo una manga recta, ajustada. Y entonces nosotros hacer lo que queramos hacer, ¿vale? No os pongáis límites, siempre pensar a dónde queréis llegar y yo os ayudaré y os lo enseñaré. Y poco a poco acabaréis haciéndolo vosotras solas. Si hubiera alguna duda, me espero. Está diciendo Marita que le ha ayudado a visualizar mucho esta clase. Esa es la finalidad, sobre todo pues eso, pues las diferentes transformaciones. Parto de las fáciles porque estáis empezando muchas y veo que os cuesta realmente, que hacéis el patrón, seguís el paso a paso, pero me da la sensación en algunos casos que no sabéis exactamente qué estáis haciendo, ¿vale? Por eso he querido hacer esta clase. Y nada, mientras espero por si me queréis comentar alguna cosilla, en las siguientes clases pues seguimos viendo más patrones, ¿vale? Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Nada, si no hablamos, no nos vemos, que paséis unas buenas Navidades y un feliz final de año y mejor comienzo. Que al comienzo además volvemos a ponernos en marcha y seguiremos hasta la meta juntas, ¿vale? Bueno. Pues con esto terminamos. Hasta la próxima y nada, felices días. Hasta luego.